también en Sin Vueltas, la carretera interoceánica, una obra que se presentó como un proyecto que beneficiaría a millones de peruanos, que precisamente iba a unir también a dos países, el nuestro y Brasil. Sin embargo, un mal manejo del proyecto, aparentes irregularidades, actos de corrupción, han llevado al expresidente Toledo a prisión preventiva por 18 meses. Vamos a analizar todo este panorama con Johnny Lezcano, excongresista, representante de Puno en su momento, una de las regiones que iban a ser beneficiadas también con este proyecto, la carretera interoceánica. Bienvenido, RPP, señor Lezcano. Gracias por la invitación, Jorge. Un saludo a todos los trabajadores por su día. Muchísimas gracias. En efecto, nosotros éramos parlamentarios en esa época. Así es. Había una controversia, digamos, ¿no?, entre puneños y cusqueños. Ambas regiones demandaban que la carretera interoceánica pase por su región. Pero se conocía con otro nombre este proyecto. La transoceánica. Transoceánica, no como carretera interoceánica. Sí, la transoceánica. Correcto. Y bueno, hubo hasta marchas acá. Nosotros hicimos la marcha del Collasuyo. Estamos hablando del año 2003 aproximadamente. Exactamente. 2003, 2004. Sí, correcto. 2003, 2004. Para situarnos. Sí, sí. Correcto. Hace más de, mira, ya como 20 años. 20 años en la práctica. Entonces, finalmente el gobierno decidió, para evitar estos conflictos entre regiones, hacer la transoceánica por ambas regiones. Una salida por el Cusco, que salga hasta, digamos, Nazca, Paracas, ¿no? Y otra salida por Puno para que salga por Hilo. Parecía una solución salomónica, al menos en el papel. Así es. Dijeron algunos especialistas, que creo que se equivocaron mucho, que toda la soya del Brasil iba a salir por Puno, porque era el tramo más corto, ¿no es cierto? En cambio, la carretera hacia el Cusco iba a ser mucho más accidentada y larga, iba a entrar más turistas para conocer Machu Picchu, todos esos iconos. Así nos vendieron la idea. Así fue la idea. En todo caso. Y hubo todos estaban entusiasmados, dijeron vamos a tener servicios, almacenes, y va a haber mucho dinamismo económico, etcétera, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasó en el camino? Bueno, lo que se hizo es anunciar la construcción de esa manera, ¿no?, por los dos tramos. Yo me permití presentar en esa época un proyecto de ley sobre la autoridad autónoma de la carretera transoceánica para que la carretera sea efectuada con recursos públicos y a través de una autoridad que se dedica como era una mega obra, pero lamentablemente no le dieron bola, no aceptaron. Parece que ya en ese momento, mientras Puno, las organizaciones sociales, el Cusco, se peleaban entre sí por la carretera, todos estos señores del gobierno ya estaban en habladurías con las empresas brasileñas para ver cómo pactaban y hacían los contratos. Claro, y finalmente la licitaron. Mientras Puno y Cusco estaban en una suerte de entrampamiento social, debido a la importancia de la carretera, ya muchos preparaban la billetera para recibir un dinero de manera irregular. Coimas, sobornos. Absolutamente, absolutamente. Jugaron con las expectativas del pueblo, se aprovecharon de las expectativas del pueblo y en base a eso hicieron sus negociados que hemos visto cómo salió, ¿no? Por miles de millones. En esa época, si no me equivoco, era 800 millones de dólares la construcción y terminó siendo por 3.000 millones de dólares. Claro. Entonces eso demuestra, obviamente, que hubo ahí un acuerdo, un pacto ilícito, que ya se conoce, ¿no es cierto?, por las denuncias hechas en Brasil, las investigaciones abiertas en Brasil, que luego llegaron acá y que se demuestra que ha habido una serie de coimas a diferentes gobiernos. Exacto. A diferentes gobiernos. Sí. Entonces, lamentablemente eso ha ocasionado, o afortunadamente también porque no han quedado impunes, muchas cosas a veces en el Perú quedan impunes, todos los ladrones de cuello y corbata, felices de la vida, son hasta distinguidos, entre comillas, opinólogos, van, ¿no?, a los medios, pero gracias a Dios se ha detectado esto y se va a sancionar, ¿no? Se va a sancionar. Hay dos señores que todavía quedan en procesos, el señor Humala y el señor Toledo, ¿no? Sin embargo, un 29 de abril de 2004, señor Lezcano, el Congreso también aprobó de necesidad pública la construcción de la interoceánica. Entonces, también el Parlamento tendría su parte de responsabilidad. Sí, ¿No cree usted? Sí. A ver, yo creo que en esos momentos, como había demandas de ambas regiones,
muy difícil de oponerse a esas demandas. Y dicen, nos van a construir una carretera. No, hay que declarar de necesidad pública. Bueno, todos con la buena fe de un parlamentario, y más aún si nos costó hasta marchas y enfrentamientos, obviamente que se apoyó porque no había de otra manera, porque si no, nuestros paisanos de Puno o a los parlamentarios crujeños les hubieran dicho que son unos traidores por oponerse. Claro, que ahí no se explicaban cifras, ahí no se explicaban el detalle del contrato, porque eso lo manejaba el Ejecutivo, el Gobierno. O sea, pueden declarar de interés público, pero luego viene recién el contrato que lo hicieron de la manera como se hizo y después comenzaron a aprobar una serie de adendas, ¿no? Se hizo incluso una comisión investigadora en el Congreso que no nos pintó pues la figura como era. Era un grupo especial que se conforma para investigar si había irregularidades o no. Y lamentablemente no nos dieron mayor detalle cuando se expuso el informe final, si aquí hay un robo, aquí hay que evitar esto, hay que corregir esto, absolutamente nada. ¿No había otra opción entonces para el Congreso que declarar de necesidad pública la ejecución de este proyecto? Era una obra para el Perú, pero los detalles, los responsables del manejo de esa ley, ¿no es cierto?, de quien iban a ejecutar ese interés público y plasmarlo en un contrato, era el Ejecutivo. Claro, ¿no? pero toda esta situación de presión, que era como una olla, ¿no?, hirviendo, y también esta declaratoria del Congreso le facilitó las cosas también al expresidente Toledo, ¿no?, para que pueda hacer sus coimas. Sí, pero bueno, aprobar, digamos, una ley puede ser usada de buena manera o de mala manera, ¿no? Claro. Le pueden sacar hasta la vuelta a la ley, ¿no? Por eso yo creo que gran parte de la responsabilidad tiene el Ejecutivo y no creo que mucho el Congreso, porque nosotros aprobamos de manera general hacer una obra. Y luego vienen los ingenieros, luego vienen los contratos, luego los peritajes, luego las supervisiones, ¿no?, los ingenieros que tienen que fiscalizar, luego viene la Contraloría. Y ellos son los que deben mirar que no haya ningún tipo de robo, ¿no? Claro. Y aquí tenemos que hablar también de IRSA, ¿no? IRSA, inmersa también directamente en la ejecución de la obra. ¿Cuánta responsabilidad se le puede atribuir a nivel de consorcio? No, mucha, pues, que son los que estaban ejecutándose la obra, ¿no? Yo creo que eso se va a establecer ahora en estos juicios que ya se van a iniciar seguramente contra el señor Toledo, ¿no? Y luego ese es el juicio de la carretera interoceánica por las coimas entregadas a diferentes presidentes. Se lo pregunto porque hasta ahora se habla de Toledo nada más, ¿ah? No, como pero hay otros. personaje principal. Sí, sí. Pero, no, pero hay otras demás, personas. ¿no? Por eso le pregunto, ¿qué hay de los demás? Sí, Toledo solito no creo que no pidió las coimas o no disfrutó de esos millones. Y no es el que operativizó, el que hizo los contratos, Exacto. plasmó, hizo las gestiones, y ellos también tienen que responder. Exacto. De todas maneras, nosotros pensamos que hay gente que en la parte administrativa, de ejecución en el gobierno, que tienen que ir también a declarar. Funcionarios de mando medio también. De mando medio, claro, ministros, que van a caer, ministros de Estado. O deberían caer, ¿no? Tras las declaraciones de Toledo. Deberían responder, y creo que el Poder Judicial debe actuar con celeridad, porque como ha pasado más de 20 años, es posible, como ya algunos han advertido, que los hechos puedan prescribir, y como prescriben ya no pueden ser sancionados penalmente. Entonces esto debe hacerse rápidamente para que sean sancionados los que tienen responsabilidad. Y en ese sentido, ¿cuán bueno o cuán malo puede ser para el proceso que Alejandro Toledo se convierta, por ejemplo, en una suerte de colaborador eficaz? Sí, yo creo que le conviene. Yo creo que eso debe ver su defensa técnica, porque un abogado, yo soy abogado de profesión, sabe cuando hay pruebas para que lo condenen a una persona o cuando no hay pruebas, y cuando uno es culpable o cuando es inocente. Entonces, si uno quiere apoyar a su cliente o él mismo se quiere favorecer para no permanecer tanto tiempo en la cárcel, tiene que decir la verdad y puede convertirse en un colaborador eficaz. Para usted, entonces, ¿Alejandro Toledo debe convertirse en colaborador eficaz? Yo creo que hay mucha prueba, por eso el primer caso que ha venido y que Estados Unidos lo ha remitido al señor Toledo es porque las cosas están claras en esa investigación. Hay muchas pruebas, yo creo que hay hasta, digamos, como dicen, la ruta del dinero, cómo ha llegado, y eso es bien difícil de desvirtuarlo. Yo pienso que él tiene que pensar en eso
ahora que está detenido, ¿no es cierto?, en Barbadillo, pensar en eso y para hacerse él mismo, ¿no?, digamos, actuar bien dentro del proceso y luchar contra la corrupción que todavía está enquistada mucho en el Estado, en muchas instancias, decir cómo se ha hecho esta situación, estas coimas, y quiénes más están comprometidos, porque, repito, algunos funcionarios en ese entonces, me acuerdo, entraron con una mano atrás y una adelante. Fueron ministros y salieron millonarios. Claro. Y eso no se puede permitir porque... Por eso le pregunté, señor Lezcano, sobre IRSA, pero ¿qué pasa con los ministros, viceministros, funcionarios que participaron también de estos actos de corrupción? ¿No? Toledo, reitero, no lo hizo solo. Yo no creo que no conocían. Usted sabe que un ministro después dijo en los canales de televisión, cuidadito nomás, ustedes saben que aquí Odebrecht pone y saca presidentes. Ese ministro sabía, ¿no? Entonces, los que estaron con Toledo deben haber sabido también. Entonces, ellos tienen que responder. Los fiscales tienen que llamarlos ya para que declaren. Ya han dicho que algunos van a ir, pero también hay que ver sus signos exteriores de riqueza. Exacto. Porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de limpiar este país que es tan amarrado, tan enredado con la corrupción. Hay mafias por aquí, en varias instituciones. Yo siento que hemos retornado a una estructura mafiosa que lo hace al Perú estar en una situación difícil. Entonces, estas son las oportunidades en las que el Poder Judicial con el Ministerio Público deben reivindicarse, y estas son las oportunidades de quienes han estado involucrados de decir la verdad, para hacerle de alguna manera, ¿no?, algún bien y resarcir el daño que han hecho al país. Hasta el momento Alejandro Toledo ha dicho que no sería colaborador eficaz porque eso, para él, sería también reconocer su culpabilidad. Bueno, su ¿Está defensa apelando técnica. Toledo a la victimización porque dice que está muy enfermo? Bueno, no sé si está muy enfermo, bueno, los médicos tendrán que decir eso, pero yo creo que en la justicia a uno le pueden brindar toda la ayuda, el apoyo cuando uno tiene que hacerse algún tratamiento médico y atender su salud, pero eso no puede ser la realidad. Además, con las pruebas que hay, yo no conozco a detalle el asunto, pero cuando discutíamos esto en el Congreso de manera como que se hizo en el caso de Ecoteva, por ejemplo, porque yo fui miembro de la Comisión de Fiscalización, sí. Ahí vimos pues que el señor, por ejemplo, colaboradores de Joseph Maiman no podían explicar la situación del dinero que habían depositado en la empresa, que ese es otro proceso, ese es otro proceso que todavía tienen que establecer. El caso de Ecoteva, una empresa constituida en Costa Rica que servía para lavar dinero aparentemente, ¿no? Este es otro caso, el de Odebrecht con la construcción de las carreteras, que indican que han dado hartas coimas a varios presidentes, ¿no? Entonces, ese caso, por eso va a responder el señor Toledo en esta oportunidad, por ese caso. Claro. Y a mí me parece que él tiene que ser sincero consigo mismo para ver cómo sale, porque si no le van a dictar una sentencia más larga y lo va a perjudicar más. Pero en cambio, si hace colaboración eficaz, como dice la ley, va a tener algunas, digamos, concesiones legales y podrá hacerle un bien a su país, ¿no? Que creo que eso sería bueno tenerlo en consideración. De los parlamentarios de ese tiempo que usted recuerda, congresista Lezcano, habían parlamentarios muy cercanos al expresidente Alejandro Toledo. ¿Recuerda alguno que lo haya defendido así fervientemente al expresidente? Bueno, José León, pues el que veía sus casos más cercanos. Parlamentario de la región La Libertad. La Libertad. Llegó a ser ministro de Agricultura en su momento. Algo así. Sí, él es el que más o menos hablaba más, procedía, creo, a coordinar, no sé, estoy presumiendo un poco, con su defensa legal, ¿no? Con su organización política, ¿no? Nutrirse de información para dar algún tipo de debate, pero yo me acuerdo que sí, José León era uno de los principales ahí, porque era miembro de Perú Posible, ¿no? El objetivo era ellos defender, ¿no? Y había otros parlamentarios más, ¿no?
Y eso es importante porque si ahora hablamos de una organización criminal presuntamente encabezada por el expresidente Pedro Castillo con los niños, por cierto, de Acción Popular, ¿por qué no pensar que en su momento Alejandro Toledo no pudo haber tenido también operadores en el Congreso? Bueno, eso a veces se ve, no solamente algunos acusados por corrupción tienen operadores en el Congreso, no solamente expresidentes, tienen operadores en el Congreso algunos empresarios mafiosos. ¿También? Sí, Claro. tienen ahí, yo era miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor y cualquier transnacional que la llevábamos para que responda por los abusos contra los usuarios, lo veías bien sentaditos, bien temprano, ya sabíamos que eran operadores de esas empresas, ¿no? Y que lamentablemente no se inició ninguna investigación, nada, porque bueno, tenían poder. Investiguen acá, hagan esto, no, todo abajo porque tienen poder pues también. Pero claro, en diferentes épocas en el Congreso ha habido operadores, no solamente por la corrupción del Estado, sino por la corrupción de la empresa privada. Claro, que quería sacar algún beneficio de un trato o licitación con el Estado. Las renovaciones de contratos, los precios, las tarifas, que nos bronqueábamos ahí, pero hacíamos pues luchas solitarias, ¿no? Con empresas transnacionales. Pero sí, claro, sí, siempre hay operadores en el Congreso de la corrupción. Por eso pues la corrupción se ha infiltrado en varias instancias, no solamente en el Congreso, en el Ejecutivo, en instancias judiciales también. Lo hemos visto en Nostroza, lo hemos visto a los cuellos blancos que hablaban con parlamentarios. Tienen 50, 60 llamadas con algunos parlamentarios del fujimorismo, del APRA también. Exacto. Y se están haciendo los tontitos, los muertitos. Entonces, eso también se debe investigar, ¿no? Por eso es importante, y tocábamos este punto, que va a ser muy útil para la justicia peruana que Toledo hable, realmente. Sí, yo creo que él debe pensar en eso, debe pensar en su país, ¿no? Si quiere dejar algo bueno, porque con esto se ha desprestigiado mucho, ¿no? Nadie le va a creer que no tiene ninguna responsabilidad por la cantidad de pruebas que tiene. Si usted lo tuviera al frente, al expresidente Toledo, ¿qué le diría? Le diría eso, tiene usted que hablar. ¿Quién más le ha hecho daño a este país? Diga usted, colabore usted con su país, ¿no? Si algo bueno quiere dejar como una enseñanza, de un arrepentimiento y todo eso, yo le diría eso, ¿no? Porque hay que ser muy ciego cuando se dice que no hay pruebas, no hay nada. No, sí hay pruebas. Varios que están investigados por esto de las coimas a Odebrecht tienen pruebas suficientes. Yo no sé cómo el Poder Judicial, la Fiscalía hasta ahora no toma medidas, no dicta sentencias, porque están, yo leo, ¿no?, el líder de esta organización, la lideresa de esta organización. ¿Qué líderes? Si son gente que está con tanta prueba de haber recibido coimas, que viven pero como reyes. Claro, por eso le comentaba. Le han robado. Se habla mucho de Alejandro Toledo, pero hay otros más. Exacto, que hay de los de otros, otras organizaciones, ¿no? Que hay de los y de la otros. misma organización. ¿Toledo? Sí. No se puede pensar que actuó solo, pues. No. Es pues, imposible. No, Entonces, ¿qué pasa con los otros? Los operadores. Es lo que nos preguntamos los peruanos, ¿no? Sí. Claro. Yo creo que la Fiscalía debe llamarlos, pero hay que apresuren el paso, ¿no? Porque yo siento también que van reteniendo las cosas, los operadores de justicia, los que están en el Poder Judicial, en la Fiscalía, yo veo que también ahí están demorándose mucho. Y eso también es impunidad. Eso también es corrupción. Si hay componendas ahí, eso es corrupción. ¿Por qué? Porque hacen pasar el tiempo, prescriben los delitos, ¿no? O le bajan el tono a la situación cuando las personas ya se han olvidado. Y eso hemos sufrido y seguimos sufriendo en el Perú de eso, ¿no? Tenemos un minuto para hablar de lo que está ocurriendo en el Parlamento. Señor Lezcano, José Arriola, parlamentario precisamente de Acción Popular, el partido al que usted pertenece, ha sido señalado ahora como un congresista mochasuelto. ¿Cómo toma esta denuncia? Esta situación pues es incalificable. Yo me acuerdo que al inicio de mi gestión aparecían congresistas también, desaforamos una vez a una congresista por la misma razón, por estar mochando los sueldos, ¿no?, a los trabajadores, o incluso a un trabajador. Y no ven estos señores que eso es un delito, eso es una irregularidad, esa es una situación terrible. Yo creo que eso hay que investigarlo, pero mira, 5, 6, 7 parlamentarios, no sé cuántos, salen mochándole los sueldos a trabajadores que tienen que, digamos, percibir
el total de sus beneficios legales, porque los parlamentarios tienen buenos ingresos, tienen muy buenos ingresos, que con eso se vive con dignidad, al contrario hay que esforzarse más para poder cumplir a la altura de las circunstancias. Pero esto, obviamente, como cualquier persona diría, hay que investigarlo y sancionarlo. Señor Arriola tendrá que hacer su defensa, tendrá que decir las cosas como son, pero es realmente incalificable, ¿no es cierto?, que hay esas cosas, porque he escuchado en noticias que hacía firmar un compromiso de donaciones para Exacto, una declaración jurada presentado uno de los trabajadores del parlamentario Arriola tratando de defender lo indefendible realmente. No, eso no. ¿Quién va a estar entregando en un país donde los trabajadores, bueno, en el Congreso ganan bien los trabajadores, no se pueden quejar, pero que, digamos, estén donando para cosas así, para hacer labor social, algo así, no me parece. No me parece, y yo creo que esto, por eso el Parlamento tiene ahora pues 90% de desaprobación. Sí. Una pena, ¿no? Porque necesitamos instituciones fuertes. El gobierno casi 80% de desaprobación, porque tú sabes que han matado gente y no pasa nada, todos están felices, contentos, eso me parece terrible. Pero son actos pues que desvirtúan y cada vez a la política la hacen ver como una oportunidad para mejorar su situación económico-personal y no para servir al Perú. Yo creo que en las próximas elecciones, ojalá Dios quiera, que haya pues otro mecanismo, digamos, dentro de los partidos políticos de elegir personas que realmente tengan vocación de servicio. Y otros que viajan y parecen pues turistas, algunos que se van y no dan cuenta que turistas con la plata de los peruanos. Así es, pues eso es. Muchísimas gracias. Gracias, señor Lescano. No, gracias, Jorge. Johnny Lescano, exparlamentario, con nosotros analizando la coyuntura política del país. Y a propósito de los congresistas mochasueldos, vamos a